Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a otra ronda. Estamos de enhorabuena, estamos muy felices porque hoy vamos a hablar de comedia, de risa, que yo siempre digo que hacer comedia es muchísimo más difícil que hacer drama, así que me he traído a uno de los mejores escritores y directores de comedia de nuestro país. ¿Quién es? Lo vemos después de cabecera. Borja Coveaga, bienvenido a este nuestro bar. Encantado de estar en tu bar. Borja Coveaga este año, acaba de estrenar Los Aitas, que somos tú y yo Aitas. Sí, somos exactamente. Aitas Sí. reales. Aparte, ejercemos y hablamos mucho de ello. Claro, es un tema importante. Es un tema. Y me va a gustar mucho hablar del mundo Aita contigo, pero además con tu compañero, amigo, colega, maestro también, como tú, Diego San José. Habéis estrenado este año una serie maravillosa como es Su Majestad en Amazon Prime Video. Así que bien, de momento el 2025 bien, ¿no? Sí, intenso, muy intenso. Estoy deseando volver a casa a escribir y no estar rodando todo el día, que tiene que ver un poco con la paternidad también. Claro. O sea, haces películas sobre padres ausentes y tú eres ausente. Eso es un poco contradictorio. Ahí rasca, es No, verdad. vamos, hay un temazo ahí, un reproche continuo. Abrimos con pregunta tipo, ¿cuál es la última peli que has visto? Peli, serie. Mira, estoy revisando los Batman de Nolan. ¡Toma! Porque yo he sido siempre un poco muy anti-Nolan. Vale. Pero he tenido caídas de caballo. Me pasó con Paul Thomas Anderson. Vale. Vi Pozos de Ambición y de repente me di cuenta, este tío es acojonante, es buenísimo. Y de repente pues empecé a ver las anteriores y dije, lo había juzgado mal. Y con Nolan me ha pasado un poco y quería volver a ver las de Batman para saber, porque sí que es verdad que cada vez me hace más gracia. O sea, creo que ya... No sé, tiene películas donde ya no se toma en serio a sí mismo en algún momento. Luego en Oppenheimer sí, pero me está gustando volver a verla. Eso sí, hay cosas que todavía no entro. Eso de... A ver, me gusta el tema. Sí, el tema es interesante. Es interesante. Es un melón. A mí esta premisa, que es la que de hecho me tiró para atrás en un principio, esto de vamos a hacer lógico y realista a un superhéroe tebeo, me parece un poco pretencioso de concepto. Vale. Es algo que me gusta la fantasía. Yo no entiendo que también... Es un tío que le gusta James Bond. Y James Bond, la gracia está en el no realismo. En la fantasmada. Entonces es verdad que ahí entro como... esto de justificar cada paso del lógico, del por qué es los murciélagos y todo eso... No sé, me gusta más la cosa Tenet más loca, que no creo que le da igual exactamente la lógica. Ahí. Me da la sensación de que hay mucho humor en Tenet. Tenet a mí me parece divertidísima. No, tiene un punto Pero estoy mejor, ¿eh? Estoy mejor con Nolan. O sea, es un tío al que había, pues eso, infravalorado siempre esa cosa de un poco grandes ideas un poco vacías, un poco... pues yo qué sé, pues esa filosofía un poco de Mercadona, pero cada vez me gusta más, es decir, que me estoy corrigiendo. ¿Cuál es tu favorita de las tres de Batman, de Nolan? Pues es que estoy en plena revisión, con lo cual es verdad que cuando las vi, la última me hizo bastante gracia. Vale. Quizás porque claro, el Caballero Oscuro estaba como muy amplificado todo, muy arriba en la lista de IMDb. y claro, pero todavía estoy en modo de revisión. No sé, a ver, tengo ganas de empezar. He visto ya la primera y quizás esta noche me ponga la segunda. Soy muy fan del Caballero Oscuro, ¿eh? Pues voy a revisarla. Pero esa cosa un poco... O sea, de hacer un hit así, no sé, son cosas. Bueno, a ver, ¿qué tal te va? A ver. Hay una frase que me gustó muchísimo de Carlos Losilla, porque él la dijo como, que es un crítico al que admiro profundamente, que él lo dijo como algo malo, pero yo lo entiendo como algo bueno. Dice, es que Christopher Nolan no hace pelis, hace trailers. Por ¿sabes? La intensidad de un tráiler, ¿no? El traveling aéreo, corte. No se va a hacer la música que... Hans Zimmer. Parece, pero claro, es que Hans 3 Zimmer horas. Entonces, claro. Dice, no es un tráiler de 3 horas, estás 3 horas así. Sí, no sé. Claro. No, él lo decía como esto no es una pero peli. es verdad que, claro, también la solemnidad y todo eso me echa un poquito para atrás. O sea, justamente, pues no sé, es que mi director favorito es Alexander Payne, que no puede ser un director más anti-Nolan. O sea, Alexander Payne que me parece como está en el extremo opuesto de Nolan. Aunque es verdad que lo bueno es que te guste la variedad. Desde luego, eso no lo voy a negar. Y estoy gozándolo con la trilogía. Alexander Payne ahí me vuelve loco. Es que es el mejor. Es el mejor. ¿Te gustan los que se quedan? Me alucina. De hecho, en Los Aitas era la gran referencia fotográfica, por lo menos, con Blair Ridge.
esa cosa de hacer una película en digital que parezca de otra época y todo eso, la textura y todo eso era la gran referencia y creo que nos ha quedado bastante apañado, por lo menos de talonaje. Estética total. Sí, ¿no? sí. Los colores son, Claro. Sí, son muy ochentas desde el lado de la fotografía de cine, no de la movida madrileña, por decirlo de alguna forma. Los Aitas, ¿qué es lo último que has hecho? Quiero que me hables como escritor y director, ¿qué es más importante para ti? ¿Si la escritura o la dirección? Uy, pues yo es que creo que soy mejor guionista que director, Ajá. pero es que me lo paso muy bien dirigiendo. El otro día hablando con mi hijo, después de estar un poco ausente este último año, ¿no? Porque he estado rodando Su Majestad, he estado rodando, además he rodado en Bilbao Los Aitas, estaba lejos de la familia. Yo estaba como un poco con el sentimiento de culpa y le dije, en un momento dado, le dije, yo estoy pensando, hijo, que a lo mejor me dedico más a escribir que a dirigir, porque así estaría más en casa, además se daba mejor y todo eso. Y me dijo, tú tranquilo, papá, yo juego muy mal a fútbol y sigo jugando. Pero bueno, Entonces, es una mezcla de es una frase maravillosa. pero claro, que describe mucho lo que yo siento cuando... O sea, tiene una parte de crítica, lógicamente. Él estaba confirmando que le gusta... Porque mi hijo es muy cañero. Es muy cinéfilo y es muy cañero. Pero es verdad que es muy bonito el hecho de disfrutar el proceso. Y yo creo que es verdad que me gusta mucho escribir para otros y escribir para mí mismo, pero es verdad que luego, a la hora de dirigir, pues disfruto mucho dirigiendo un equipo y con el proceso de rodaje. Yo es que creo cada vez más y con la edad más en el proceso. La peli dura hora y media, el hacer una película a lo mejor son 4 años y lo importante es estar los 3 o 4 años que están haciéndola bien, y la hora y media eso ya es un poco fruto de la casualidad de cómo quede. O sea, ¿no te sientes más cómodo en la escritura, que lo tienes todo controlado, que en el rodaje, que estás más sujeto al azar? No, estoy más cómodo en el rodaje porque la escritura es una lucha mental un poco contigo mismo. Es decir, que en un rodaje no deja de ser como aplicar un plan, ¿no? Es decir, a lo mejor el plan te agobia mucho y estás muy pillado, pero es verdad que tienes un apoyo. Escribiendo estás con otra persona o solo y te comes la cabeza. Ha habido momentos con Diego San José, por ejemplo, escribiendo, en que nos sentíamos los peores guionistas del mundo porque llevábamos como 3 o 4 días que no se nos ocurría nada. Hubo un momento en que estábamos en blanco, escribiendo Pagafantas, me acuerdo que estábamos en blanco durante unos días y un día comimos con tinto con casera. Y por la tarde se nos ocurrió un montón de cosas, con lo cual dijimos, a lo mejor el truco para escribir comedia bien es comer con tinto con casera. Al día siguiente lo tomamos y nos quedamos dormidos, o sea que no. Pero sí es verdad, empezamos a saber que a lo mejor necesitas estar 5 días dándole vueltas para sacar una idea, y eso tiene bastante sufrimiento. Yo, es verdad que el que sigue pasando, lo llevo mejor, pero eso es así. En cambio, en un rodaje, pues tienes más apoyo, es un trabajo más social. La de escritura es más puñetero, es bastante más puñetero mentalmente. Escritura con otro, ¿cómo se hace? Pues hablando mucho. Es decir, que no es cuando se habla esto de escribir a 4 manos, no es literal de 2 tíos con 2 ordenadores tocando, 2 máquinas de escribir o 2 folios. Diego y yo, por ejemplo, cuando hemos trabajado juntos, siempre eran como, si escribíamos la película en 9 meses, un año, el 80% del tiempo hablando. Y luego nos sentábamos a dialogar, nos repartíamos escenas y todo eso. Pero es verdad que se habla muchísimo y funciona mucho como pared. Es decir, a mí, Diego, me ha hecho caerme de la risa muchas veces cuando se ha ocurrido, y que juegas un poco a esa provocación de a ver si le hago reír, a ver si le sorprendo con la idea y cosas así. Y si no funciona, pues el otro pone una cara mustia y ya está. Pero es verdad que... Y se lleva bien, ¿no? Claro, es que hay mucha complicidad y mucha confianza. Claro, es que aparte, Diego y yo son, pues no sé, 22 años trabajando juntos. ¿En Vaya Semanita empezaste? En 2003, en Vaya Semanita. Y es verdad que yo luego he colaborado con otros guionistas, por ejemplo con Valentina Aviso, que trabaja en Los Aitas, que ya había escrito en No me gusta conducir. Y ahí la relación es diferente porque Valentina ya entró con una tercera versión de guión que yo tenía y se lo pilló por su parte. Pero es verdad que en términos generales el orgullo no va bien. Vale. Porque yo creo que Valentina pilló mi guión, lo mejoró muchísimo, pero yo no me puse, uy, ha tocado mi guión. Es que ese sería el mayor error. Claro. Y cuando estás escribiendo comedia, que es lo que tú y Diego habéis mostrado una maestría tremenda, estas 2 décadas, ¿cómo es de afinado la plasmación
de lo que tú piensas, esto es un buen gag en guión, a luego cuando estáis rodando. Claro. O sea, existe una traslación lógica de, bueno, esto va a ser divertidísimo, y luego lo ruedas y dices, ha sido muy divertido, o lo ruedas y dices, coño, no está funcionando. Las dos cosas han pasado de ¿Sí? siempre. Sí, aparte, bueno, Fernando Castells, el guionista del Hijo de la Novia, Sí. dice que cuesta lo mismo escribir un fracaso que un éxito. Toma. Entonces, eso es verdad, es decir, que nosotros hemos vivido las dos cosas. Yo no creo que la comedia sea más difícil que el drama, pero sí que me parece más arriesgado. Porque un silencio después de un chiste en una sala, esa bola de heno pasando, es durísima. Y nos ha pasado, digo, y a mí me acuerdo, escribimos la película para un director, estábamos en la noche del estreno, y estábamos él y yo sentados, digo yo, y teníamos al director delante. Y llevaba 20 minutos la peli y no había risas de ninguna clase. Durísimo, o sea, durísimo. Ya. Unos silencios como cuchillos. Y el director en un momento dado se gira y nos dice, ¿por qué no se ríen? Como pidiendo... El pobre estaba como pidiendo explicaciones al minuto, ¿no? ¿Por qué? Y es verdad que, claro, tú lo haces con intención de hacer reír. Lógicamente intentas hacer reír al otro, como te decía antes, ¿no? Que le haces como un chiste a tu compañero y si se ríe funcionará. Pero sí que es verdad que hay una cosa maravillosa cuando funciona, y es que un chiste que se te ocurre en tu casa hace como 5 años o 2 años, de repente un desconocido se descojona con eso en la sala. Y eso es muy adictivo y creo que es por lo Qué que hago bonito. comedia. A mí me pasó cuando hice mi primer corto en cine, claro, antes no sé si tus espectadores distinguían Yo los tus cuando cortos los recuerdo maravillosamente. Vale, pero había cortos en cine y cortos en vídeo. Sí, Antes claro, era una claro. cosa que quizás las nuevas generaciones no recuerdan. Pero cuando hice mi primer corto en cine, que era la primera vez, que era Maribí Bilbao, la de Aquí no quien viva, que hacía una anciana virgen que llama a un prostituto para perder la virginidad. Sí, sí, sí. Me acuerdo de ese corto que no lo escribí con intención de comedia loca, sino una cosa como muy cotidiana y todo eso, pero claro, en el circuito de festivales fue muy bien y había sitios donde se mataban de risa. Y eso genera mucho enganche, te haces muy yonki de eso. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Estás de acuerdo conmigo en todo? Es que hacer comedia es más difícil que hacer drama. Yo creo que más arriesgado, no difícil. Arriesgado. Arriesgado en el sentido de que te la juegas bastante a que no se rían, y eso es muy duro. Si un drama no funciona, pues simplemente no hay... Aquí la comedia, la demostración física de que está bien es la risa. Y si no hay risa... Bueno, es verdad que puedes hacer una comedia más pocha y cosas así, como los Aitas y todo eso, pero es verdad que... O está haciendo Diego últimamente, porque Diego también que ha encontrado su faceta en la cosa de ser el showrunner de una serie. Sí. No dirigir, pero estar como controlando todo el producto, creo que está derivando hacia una cosa menos cómica. Porque creo que durante muchísimos años estábamos escribiendo pues comedias muy comerciales y muy locas donde teníamos que meter como 3 chistes por línea. Y eso agota un poco. ¿Qué se te da mejor? ¿La comedia dialogada o la comedia de escénica, física? La dialogada, sí, yo creo que sin duda. Dialogada. Sí, justamente te decía antes que Diego y yo trabajamos así como mucho hablando y luego muy poco escribiendo, ¿no? Muy poco tiempo dedicando a la escritura. Pero es que esa se nos da muy bien. Es que dialogamos, no sé si tenemos buen oído o somos muy cotillas o lo que sea. Y es verdad que a mí me gusta muchísimo escribir diálogo, es como me lo paso mejor y creo que es lo que mejor se nos da, ¿no? O sea, ya desde Vaya Semanita, cuando hacíamos Vaya Semanita o Pagafantas, disfrutábamos mucho con los diálogos, ¿no? O sea, nos hacía mucha gracia copiar sobre todo, ¿no? Porque creo que muchos de los méritos de cosas que hemos hecho ha sido porque cogíamos cosas que estaban en la calle y le estábamos poniendo, pues lo que era una cobra, ¿no? Por ejemplo, sí, o cosas así, o algo que decía mi amigo Alberto González, el de Querido Antonio, Sí. que decía eso de los miércoles son los nuevos viernes, que estaba en Pagafantas, y que plasmarlo eso en una peli, o sea, pasar de algo que hablas entre amigos y todo eso, y ponerlo en el guión de una película, pues eso nos ponía bastante, pero era todo mucho diálogo. Vaya genio, Alberto González, soy Querido muy Antonio, fan. sí, normal, sí. Soy muy fan de Querido Antonio. Antes has dicho, como de pasada, que disfrutas igual escribiendo para ti que escribiendo para otro director. ¿Eso es así? Sí, bueno, yo creo que sí. Creo que lo asumo como algo diferente. ¿No te cabrea? Que preguntar, ¿eh? No ¿De decir, cómo queda? Sí, pero... Hombre, yo lo habría hecho... Sí, pero es yo lo verdad, habría hecho mejor. Es verdad que al final, esto me matará el sindicato de guionistas, pero la película es del director. Para mí es que la visión del director está por encima de cualquier cosa. Entonces, porque marca una cosa que es el tono y el ritmo.
Y eso no está en el Ajá. guión. El guión es imposible que tenga tono. Con el mismo guión puedes hacer, pues eso, los 7 samuráis o bichos. O sea, quiero decir que puedes hacer... Exactamente, sí, señor. Con el mismo guión, la misma historia, puedes hacer cosas muy diferentes. Y el ritmo también es muy diferente. O sea, no es lo mismo pues una comedia loca, 1, 2, 3, que una historia verdadera. O sea, quiero decir que en realidad... O sea, que en realidad es como muy diferente eso y creo que el tono lo da todo y el ritmo lo da todo. Y eso lo da el director. Y es verdad que pues me la envaina en muchos sentidos. O sea, el director ha querido que fuera así. Por ejemplo, con 8 apellidos vascos, que yo no quise dirigirla porque estaba harto de hacer comedias románticas, venía a hacer Pagafantas y No Controles y hacer una tercera película donde le decía a un actor, la chica te gusta pero tienes que disimularlo, me da una pereza descomunal. Y creo que Emilio le imprimió un romanticismo y un buen rollo que quizás yo lo habría llevado a otro sitio, ¿no? El personaje de Clara Lago, que tenía mala hostia, de hecho Diego y yo nos quejábamos de que no tuviera suficiente mala hostia, nos la esperábamos con más mala hostia. Y ahora mismo pues también te permite cumplir algunas cosas. Ahora Víctor García León acaba de rodar una película que se llama Altas Capacidades, que es una comedia... También soy fan de Víctor. Yo muy fan de Víctor. De hecho, Vete de mí me parece la mejor comedia española Vete de mí es reciente. impresionante. Sí, señor. Pues nada, he escrito un guión con Víctor. También de la paternidad, el reverso tenebroso de los aitas, porque es la bilis ahí supura, pero totalmente. Y claro, para mí es, joder, Víctor va a dirigir diálogos que he escrito yo y cosas así. Eso también me gusta. Aparte que le hará cosas que yo no... Perdona. No, que le hará cosas que yo no soy capaz de darle. Víctor, la última peli que hizo... no, fue Los Europeos. Fue Los Europeos con Juan Diego Boto, que está en Los Sí. Aitas. Soy también muy fan de Juan Diego Boto. No me extraña, es que vamos... Es un actor espectacular. Sí, yo descubrí en comedia pues viendo las películas de Víctor, viendo Vete de mí, por ejemplo. O también aparecía en ¿Qué fue de Jorge Sanz? Sí. Haciendo de sí mismo de una manera muy paródica. Y claro, yo dije, este tío tiene un sentido de humor bestial. Entonces sí que ha habido ahí enganche. Y de hecho sale en Altas Capacidades también. Hemos hablado de escribir para otros directores, también has dirigido sobre guiones ajenos, ¿no? Porque, vamos, Juan... era ¿El de Diego? Sí, el de Diego. Y justo Justo antes de Cristo. De Pepón, Montero y Maidagan. Sí. Que son también una Maravillosos, genios. Bueno, y salgo en Poquita Fe en la nueva temporada. ¡No, Porque te voy a hacer una cosa. ¡Oh, increíble! Esto tiene un origen. Resulta que yo veo Poquita Fe y claro, me vuelve loco. Ya había visto un piloto que habían hecho hacía siglos que se llama José Ramón. ¡Ah! Es que aparte me alegro tanto de que haya triunfado porque Pepón y Juan son unos tipos que llevan intentándolo muchísimo, han hecho muchas cosas muy buenas, pero no habían tenido el éxito que merecían y que habían tenido con Poquita Fe. Entonces, yo veo Poquita Fe, me muato de risa y le digo a mi madre, que es muy cinéfila mi madre es Olé. el origen de todo. Le digo, tienes que ver Poquita Fe, la voy a ver contigo y todo eso. Vemos Poquita Fe y yo no he visto a mi madre reírse con algo mío así jamás. ¡No, increíble! No se reía, pero vamos, Increíble. se caía de la risa, o sea, se caía de la risa. Y fue como, ¿pero qué pasa aquí? Y todo eso. Entonces, yo que no soy mucho de salir en cameos, tampoco me gusta mucho, me hacía mucha ilusión, insistí muchísimo a Pepón en que me sacase y salgo haciendo de portero. Espero que no me corte. Luego, a lo mejor me corta, no, como le pasó a Adrián Brody en la delgada línea roja. En la delgada línea roja, sí. O- Bueno, Malik ha cortado Sí, muchísimos yo actores. cortaba actores y siempre les llamo, ¿eh? Sí, Hay Malik que hacerlo. no, Malik no. Hay que hacerlo. Malik no es de llamar. No es de llamar. No es de No es de llamar. llamar, no. Pero eso, entonces me hacía mucha ilusión y trabajé con ellos efectivamente en Justo antes de Cristo y Vigalondo también estaba dirigiendo algunos capítulos. Olé. Y eso, pues no sé, yo tuve una época que me apetecía, porque me apetecía, a lo mejor estaba escribiendo mucho y me apetecía salir a rodar y cosas así, pero no es algo que... Ahora tengo la fortuna y tengo la inmensa suerte y un privilegio, que es que lo que se me ocurre a mí, las historias que se me ocurren a mí, pues al final se acaba haciendo una peli, una serie, y eso lo encuentro lo más satisfactorio. La has citado tú. Sí. Esto hay que pues, hay que romperlo. 8 apellidos vascos. Sí. Tengo los datos, porque es una locura. 2014, que escribes con Diego, dirige Emilio Martínez Lázaro. Es una película que cuesta 3 millones de Yo creo que costó menos, ¿eh? ¿Menos aún? Yo creo Pues que sí, mira, yo creo que costó bastante menos. Pues, sí. pues eso ponía Yo creo que estaba en 2. la Wikipedia. Ponemos 2. Que Yo creo que él lo están... sabrá mejor que no nadie. sé, vamos, a lo mejor no. Recauda casi 60 Sí. en taquilla. Lo que significa que se convierte en la película española más taquillera de la historia, un puesto que aún tiene, superando a pelis como Lo Imposible, como Los Otros, como Torrente 2. Pero de hecho, es la segunda peli más taquillera de la historia de nuestros cines, solo detrás de Avatar. Sí, es muy fuerte. Estamos hablando de que
es una película que rompe Sí, de sí. alguna forma, que la ve todo el mundo. O sea, es una película que marca brutalmente nuestra historia del cine. Es Sí, una es un poco el pasada. tiburón de la comedia española también, ¿eh? El El tiburón tiburón. en el sentido negativo. No, ¿por qué negativo? Bueno, tengo una teoría al respecto. Vamos, Venga, si vamos a hablar de lo bueno, démosla. si quieres, luego hablamos de lo bueno, pero primero vamos a empezar por esto un poco negativo. Tú dale que... voy a brindar. Pues a ver, resulta que a principios de los 2000, o sea, del año, sí, vamos, más o menos la primera década, pues muchos directores habíamos debutado y habíamos hecho como lo que había artículos de prensa sobre la nueva comedia española, ¿no? Sí. Ruiz Caldera haciendo Promoción Fantasma, Tres bodas de más, Sánchez Arévalo haciendo Primos, Pagafantas, que se hizo en ese momento. Y es verdad que había un movimiento, incluso Cabestany, que acababa de hacer Gente en sitios, una comedia como que quiere ser popular y quiere ser comercial, o sea, que quiere ser popular y comercial, pero también un poco de autor hasta cierto punto y todo eso. Pues, bien, además viendo una tradición, pues eso, Gómez Pereira, Colomo, o sea, ha existido eso. La comedia medio de autor, medio de tal, ha existido siempre. Y de repente llega 8 apellidos vascos y creo que ahí empieza la comedia de fórmula. Y ahí empiezan a hacerse los tropecientos remakes de comedia francesa del año. Sí, bueno. Claro, yo es lo que siempre digo, es ningún niño o niña sueña con ser guionista porque dice, de mayor voy a reescribir el remake, voy a hacer el remake de la comedia francesa del año. O sea, Ya. no. Entonces es verdad que eso pues ha provocado que muchísima gente, pues estoy pensando pues eso, en Berto Romero, en Leticia Dolera, en Pepón y Juan, incluso los Cabestany, hemos encontrado en la tele y en las plataformas nuestra vía de hacer comedia más personal. Ajá. Y es verdad que estas Navidades, en cartelera, de las 4 comedias que había en salas, 4 eran remakes. Las 4 eran remakes de películas. Entonces, yo respeto a mis compañeros que quieren que ganarse el pan y todo eso, pero es que eso no crea afición, ni crea industria, ni crea comedia. Eso crea pues una especie de cosa que los productores están más tranquilos y más seguros y apuestan por una película que haya tenido cierto éxito en otro país, pero me parece que destroza la cantera, o sea, destroza la cantera. Y creo que en parte tiene que ver con éxito de 8 apellidos vascos de la comedia más de fórmula. Te voy a dar datos Sí. personales. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado en otra entrevista porque son significativos. Yo recuerdo un viaje a Cannes, el año del estreno de 8 apellidos vascos. Y había alguien en el avión hablando a gritos por teléfono que estaba vendiendo la idea para un remake norteamericano. Y te lo juro, no sé quién era, ¿eh? O sea, Sí. ignoro por completo quién era, pero sí. Y estaba tratando de explicar la idiosincrasia Ya. vasca y andaluza a un señor pues de California. Y decía, no, es complicado, pero yo creo que si cogemos, ¿no? Alguien de Nebraska. Y yo decía, pero esto está pasando. Sí, seguramente tendría los derechos como para hacerlo, Y seguro. hay un remake, ¿no? Hay un remake reciente. Hay un remake mexicano. Mexicano. Que yo no lo he visto. Yo tampoco. No. También un remake mexicano de Pagafantas, que sí ¿Cómo? lo he visto. Sí, está en Netflix. Pero se llama esto no lo sabía yo. El Guau. ¡El guau! El Guau. Es tremendo. Con todos mis respetos. Pero wow. O sea, wow. Vaya. Guau en el otro sentido. ¿Cómo es Pagafantas en mexicano? Pues se llama el Guau porque es como un perrito faldero, de ahí viene el esto, y acaba bien. Acaba bien. La chica se acaba enamorando. O sea, por favor, es que Bueno, no. Es tremendo. Acaba bien. Segundo, esto es Los datos. una cosa súper interna. Antes de que se estrenara 8 apellidos vascos, yo estuve en una reunión con la distribuidora. Y la distribuidora me dijo, vamos a necesitar un apoyo para esta peli porque va a ser difícil que funcione. Ya. La película más taquillera de la historia. Bueno, te digo otra cosa. O sea, hablando de distribuidora, que desde luego que al final pues la apoyó mucho y no hay que quejarse de nada de eso. No, pero es verdad que en realidad lo que pasó es que el jefe de una gran cadena de exhibición de España le dijo a los distribuidores, les dijo, vais a hacer una película que se llama 8 apellidos vascos. Esto no va a hacer ni 200.000 euros. Con vascos en el título. Porque se acababa de estrenar La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo y en Cataluña había ido mal y decían que había sido por tener española en el título. Y entonces, claro, nosotros, Diego y yo, tuvimos que ir
al registro porque Telecinco y la productora proponían cambiar el título. No, Y güey. con la idea de recuperar una idea que teníamos, una idea de título que teníamos de antes y cosas así, pero no se podía porque ya había otra película que se llamaba así, que era Perdiendo el Norte. Porque durante un tiempo, Ocho apellidos vascos se llamó Perdiendo el Norte. No, como la comedia francesa del año. Sí, sí, vamos, o sea... No, esta era... Perdiendo el Norte era de Nacho García Velilla. Ah, vale. Sí, porque era la que se iba en Alemania. Bueno, no sé. Bueno, el tema es que finalmente se quedó con el título porque no hubo más remedio y creo que fue un factor decisivo de título. Pero es verdad que había como mucho miedo que hubiera chistes con ETA, chistes con estos temas. Pero claro, nosotros veníamos de Vaya Semanita que veníamos como muy tranquilos y experimentados porque en realidad nos daba la sensación de que el público iba 8 pasos por delante de lo que podíamos ir los que hacíamos las películas. Y sin embargo luego cogen y hacen una peli como Ocho apellidos marroquíes. Ya, es verdad, eso. Pero fíjate, esa peli que no se llamaba así, bueno, la historia, otro nombre, claro, claro. La historia era otra película. Y la titulan así para ver si atraen a público, pero tuvo un mantenimiento estupendo. O sea, eso puede ser lo típico que dices, se pone la primera semana, la gente no va a verla, o va a verla, quiero decir, y dice, uy, esto es un timo. Pero la siguiente semana sigue funcionando. Entonces... No sé. Les ha dado la razón, es lo peor. Es el Ocho apellidos exploitation. Sí, totalmente. Es algo que cuando éramos jóvenes se vivía en el videoclub, que tú te cogías y te alquilabas Alien 2 y no era la segunda parte de Alien. Pero se han hecho cosas terribles, por ejemplo... había una película de Pablo Trapero con Darín que se llamaba Carancho o algo Sí, así, Carancho. En algunos países de Latinoamérica se llamó El secreto de sus ojos 2. ¡No! Te lo juro. Pero te lo juro. A mí me gusta mucho Carancho. No, Carancho me encanta. No me lo sí, puedo sí. creer. Yo creo que la vi en los cines Paz o algo así, Carancho. John Can. Bueno, fíjate. Claro. Aún hay clases. Pero es verdad claro, que se cometen unas locuras de ese estilo total. Me quedo alucinado. Yo sí que me acuerdo de hablar contigo entre 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes y hablar de cómo iba el guión. Sí. Y me acuerdo que me dijiste, tenemos ya 2 gags increíbles. Y me gustó mucho el concepto de escritor que dice, no, lo tenemos 2 gags increíbles. Tío, es muy bonito eso. Sí, y creo que, por ejemplo, pasaba también en Su Majestad la serie, que en realidad es un guión hecho de momentos, ¿no? Y que en realidad siempre, para nosotros era muy importante en ese tipo de comedia, pues que tengas los momentos, ¿no? En Ocho apellidos catalanes seguramente era, pues eso, de que Carles Lejalde no podía pisar España y tenían que llevarle en volandas porque iba a pisar Madrid. O sea, seguramente era eso. Pero sí que es verdad que el proceso de escritura de Ocho apellidos catalanes no tuvo nada que ver con el de Ocho apellidos vascos en absoluto. Es que el éxito tiene problemas. Bueno, y fue un taquillazo, ¿eh? Sí. No tengo el dato. Pero destrozó un poco la marca, ¿eh? Porque no era suficientemente política. Creo que la película no acabó de quedar bien porque, pues eso. Es que yo creo que hicimos la película que nos pedía la gente y eso no hay que hacerlo nunca. Claro, muy bien. Es que dicho, es un error. Me gusta mucho. Es un error. Actores. Porque viendo Su Majestad, Uh-huh. decías que estaba hecha de momentos, sin duda, pero es que tener a Ana Castillo y a Ernesto Alterio te da la vida. Te da la vida. O sea, hay actores y actores. Y ojo, pueden ser... No estoy hablando aquí ya de lo buenos que son, Uh-huh. sino de lo que implica que sean ellos, de la presencia que tienen, de la voz que tienen Ernesto Alterio y Ana. Es que realmente son 2 actores que siempre me gusta ver en pantalla. Apetece verles. Y claro, tiene que molar mucho poder trabajar, ¿no? Sí. Con actores así. Sí, yo creo que Diego y yo, las series que hemos hecho juntos y las que hemos hecho separados, siempre tenemos como una cosa, y es que son series de 1 o 2 personajes, ¿no? O sea, que sigues a tal tipo. Javier Cámara en las de Juan Carrasco estaba en el 97% de las escenas. Juan Diego Boto en No Vamos a Conducir está en casi todas las escenas, lo mismo que Carmen Machi en Celeste. Y aquí es verdad que seguimos a Ana y en menor medida a Ernesto, pero a los dos. O sea, no es una serie de muchos personajes. Y es verdad que sobre su espalda reposa toda la serie. Y solo si tienes actores superdotados va la cosa bien. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, trabajando con Javier Cámara, y teníamos que rodar a lo mejor 9 páginas al día y el tío se las sabía de pe a pa. Si no llega a funcionar Javier, la serie no existe. Claro. Lo mismo que si no llega a funcionar Juan Diego Boto, No Vamos a Conducir no existe. Y creo que, claro, la clave de Su Majestad... Claro, luego la putada es que
será una serie más monárquica de lo que quieres, porque Ana Castillo cae muy bien. O sea, tiene tal carisma y cosas así que, en realidad, aunque quieras retratarla como una déspota pija malcriada, pues tiene muchísimo carisma. Pero con ella ha sido una maravilla y con Ernesto había unas ganas locas de currar y ahí está. Tenemos que tocar ese tema. Sí. Porque, sin duda, es una sátira, Su Majestad, de la realeza, de lo que implica la monarquía, de cómo son los monarcas del siglo XXI. Y, como tú bien dices, acabas empatizando con ella. Pero es algo que yo encuentro en tu obra. Sí, sí. Porque tú ves Fedetarras y acabas empatizando un poco con los terroristas. Aunque haya un retrato satírico al respecto. Y entonces yo pensaba, eso es que Borja es incapaz, ¿no?, de no acabar cogiendo cariño a sus personajes. Yo hay un momento en que le cojo cariño y es imposible, porque además ataca una línea muy importante para mí. Yo me documenté mucho viendo el canal de YouTube de la Casa Real. ¡Toma! Que es impresionante, porque te cuenta la agenda completa. Además, después de Juan Carlos, la actual familia real ha cogido y hace todo. O sea, ha multiplicado los actos, las cosas. O sea, idea. Sí, claro, para mejorar la imagen van a todo. O sea, no hay centro cultural que no inauguren, no hay cena de embajador que no oficie ni de un concurso. Yo veía, por ejemplo, una cena de embajador, ¿no? Y veía a Leticia. Además, en el YouTube está como entera, o sea, puedes verla las 2 horas de discurso y todo eso. Y veo la cara de Leticia aguantando el tipo, o veo, yo qué sé, es que claro, yo pienso en, pues eso, en la princesa de Asturias, que su cumpleaños tenía a Feijóo al lado sentado. Sí. Tú imagínate celebrar tu cumpleaños y tener a Feijóo al lado. O sea, lo veía eso en el Palacio Real y estaba como celebrando tu cumpleaños vestida de militar o no sé cómo, con Feijóo. Entonces digo, ¿cómo no vas a empatizar con esa gente? Es que ¿cómo no vas a empatizar? Si su vida... Vale, es una vida de privilegios, son unos jetas, son unos... Y yo también, eso está. Eso está. Los jueces, la escena, te cuento de la comida de los jueces. Claro. Ahí hay, o sea, decías un chiste por línea, pero si sí, es eso, es verdad, es sí que hay pam. Sí, eso es la regulación, pero es verdad que para mí es que, claro, o sea, al final... Pues en realidad quieres hacer una sátira. El personaje de Ana, de Pilar, la princesa de España, es 25% Froilán, 25% Victoria Federica, 25% Estefanía de Mónaco, que lo menciono mucho, pero Estefanía de Mónaco sacó un disco, estaba liado con un trapecista y cosas así, y 25% Ayuso. Y con Vincent Lindon. Sí, es verdad. Y Ayuso. Y Ayuso. Sí, porque... Es el cóctel, ¿eh? Es el cóctel. Tenemos el cóctel. Entonces es verdad que al final, pues para nosotros, para no hacer la parodia, es que, claro, en Vaya Semanita tenías que jugar con la actualidad semanal, o pensas en programas como Polonia, que van a la sátira directa. Entonces aquí había que deshumanizar. Y creo que es algo que, como dices, pues que siempre procuro, ¿no? O sea, mezcla de crueldad y ternura. Que con todos los personajes, yo que sé, al Gorka Ochoa de Pagafanta se le machaca muchísimo, pero luego le das una caricia en el lomo. Entonces es un poco ese mix. Pero es uno de los mejores personajes que has escrito es Juan Carlitos. Claro que sí. Que ya, de nuevo, volvemos a los actores. Que sea Julián López, bueno, ya es alguien a quien abrazarías directamente. Fíjate, ahí cuando dices escribir para otros, los personajes, los actores, me acuerdo que en un momento dado estaba haciendo casting Javier Ruiz Caldera en Super López, que escribimos nosotros, para Jaime, el amigo de López, ¿no? El que trabaja en su oficina. Y me acuerdo que estaba haciendo casting a muchos actores y todo eso, y nosotros queríamos que fuera Julián López. Entonces, para que fuera Julián López, lo escribimos para que fuera Julián López. O sea, lo escribimos de tal manera que Javi no podía elegir a otro actor que fuera Julián López. Fíjate el nivel de implicación que puede haber con Julián en ese sentido y con Juan Carlitos, que es el mejor personaje que hemos escrito Diego y yo. De hecho, el problema de la película era que cada vez que no aparecía Juan Carlitos, yo me di cuenta de que en No Controles la habíamos cagado cuando el mezclador de sonido, que era Marc Orts, el mejor mezclador de España, o sea, es un tipo increíble, cada vez que salía Juan Carlitos en pantalla se reía y cada vez que desaparecía de pantalla y una escena que no salía él, oía un chasquido de lengua. Y ahí mezclando la peli me dije, coño, ¿qué ha pasado aquí? Porque había mucha apuesta de combinar la comedia romántica más tranquila y todo eso con la locura del secundario. Pero fue un secundario... De hecho, fíjate, esto es una cosa de escritura.
cuando el siguiente guión después de No Controles fue 8 apellidos vascos, y nos pasó lo mismo, que le pusimos todos los chistes al personaje de Carra Lejalde. Entonces pusimos pie en pared y dijimos, ojo, vamos a reescribirla para que no nos pase lo mismo que en No Controles. Y le pusimos muchos más chistes a los demás personajes, repartimos sus chistes entre los 4 personajes para que no sucediese lo que había sucedido, que un secundario se comía la peli. Impresionante, yo soy súper fan. No me extraña. Y de Julián López, vamos. Dentro de lo que vendría a ser ese modelo de escritura de autor que tienes, creo que eres, solo o con Diego, una de las personas que mejor le ha echado el ojo a nuestro país. Sí, a España. Pues espera que cada vez más. Sí, es verdad que al final pues acabas haciendo cosas que no, pero, o sea, quiero decir, no es, parece que 8 apellidos vascos sea como la obvia, pero no, yo estoy viendo los aitas y estoy viendo un modelo de paternidad que es muy fácilmente reconocible y viene filtrada por una actitud muy de Euskadi, ¿vale? Pero que, bueno, es ampliable a los padres de mi padre de Salamanca, le vale, por ejemplo. Sí. Y ahí ese medir la cotidianidad, ¿no? de las vidas españolas es algo que haces con un ojo increíble. Bueno, gracias. No sé qué decir, vamos, sí que en realidad sí que interesa un poco. A mí me interesa, por ejemplo, mucho de la peli el contexto, ¿no? O sea, la reconversión industrial, el momento de cambio de modelo de paternidad, por qué se produce, por qué se quedan en el paro los padres. Y me apetecía mucho darle contexto y a esa Euskadi de finales de los 80. Claro, hay un momento en que en el viaje de autobús abren la parte de abajo y aparecen 2 etarras. Sí, entonces es verdad que eso, más que una cuestión cómica, es una cuestión de contexto. O sea, yo quería contar que en esa época pues ETA existía y que pasar a la frontera a Francia es algo que muchos etarras podían hacer. Entonces es verdad que para mí era muy, muy importante el contar el contexto. Y encima hay ganas... Ojalá hay una segunda temporada de Su Majestad para poder seguir contando España. Porque es verdad que hablamos de la monarquía, pero yo creo que la serie sobre todo habla de España y eso es algo que como escritor me apasiona hablar. O sea, hay un montón de cosas. Hay que contar alguna vez que un ministro de Interior de España tenía un ángel de la guarda que se llama Marcelo. Sí, y que le ayudaba a aparcar. Sí. Bueno, hacer la vida de Fernández Díaz sería uno Fernández de mis... Díaz da para serie también. Sí. Yo vi los aitas con mis hijos. Ah, qué bien. Y claro, tuve que explicar lo de los etarras. No entendían nada. Sí. ¿Pero qué han hecho? ¿Pero papá, quiénes son? Y yo explicando, no, mirar, que... Pero parecía que les estaba hablando de... Pues mira, pero es estupendo eso, que parezca una cosa del gran pasado, o sea, que parezca casi equiparable al muro de Berlín en cuanto a eso. El muro de Berlín tampoco, también tuve que explicarles el muro de Berlín oriental, Alemania oriental y occidental. Sí, eso es lo que... Muchas explicaciones me obligaste a dar. Sí, ya lo siento, debería haber un glosario con la peli. Debería estar incorporado un glosario, sí. También me dijeron, hablamos de qué malos padres son, ¿no? Mira. Eso me hace quedar bien a mí. Mira, eso te hace quedar bien. Sí, es verdad. Todavía tenemos muchas paras, ¿no? O sea, tenemos mucha cosa que no hemos llegado a cumplir, pero vamos, yo creo que sí que vamos a avanzar. Bastante mejores padres somos. Les llevas al cine, por ejemplo. Hombre, yo llevo muchísimo casi cada al mío. semana vamos al cine y en casa vemos un montón. Sí. Mira, hoy es miércoles. No sé cuándo se va a emitir, pero hoy es miércoles que lo estamos grabando y es el día que mi mujer baila. Ajá. Entonces no sé si va a enfadar por lo día, pero mi mujer baila, hace danza contemporánea. Y es el día que nos quedamos solos y entonces siempre ponemos una peli de mayores. Ah, qué bien. Y es como... ¿Y cuál vas? Hoy voy a poner Existence de David Cronenberg. ¡Ostras! Mis hijos. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Suficiente. Suficiente. Quiero ahora que venga servicios sociales. Bueno, últimamente... Pero son 8 años más grandes que el tuyo. Vale. Pues bueno, está bien. Yo es verdad que estoy muy contento porque mi hijo, su actor favorito es Danny DeVito. ¡Vamos! Lo descubrió en Matilda. Ojalá ahora sea su director favorito. Me parece increíble. Ya eso porque soy muy fan. Pero es verdad que eso nos llevó a ver Tira mamá del tren o Los gemelos golpean 2 veces. Y estoy deseando ponerle, porque acabo de ver que la ha puesto en Movistar, porque no estaba, Top Secret. Porque nos encantan las de Agárralo como puedas. O sea, nos la pasamos pipa viendo Agárralo como puedas. Yo, claro, mis hijos son más mayores. Claro. Yo de estas las he visto todas, pero es que no. Escribimos La Mosca el otro día, que voy a hacerle un vídeo a La Mosca. Y también vemos La Cosa. Y es, como padre,
de las mejores experiencias Joder, ver de la mi cosa vida. O sea, es que con de tu mi hijo vida. adolescente, ver la cosa tiene que ser bastante increíble. Increíble. Sí, Increíble. sí. Entonces, yo la cosa, Porque la su primera cuerpo vez, también está cambiando. Ah, claro, también es la metáfora. También tienes una metáfora de que eso es fuerte, ¿eh? Ya verás de que cuando el te instituto llegue. es la Antártida. Es que cuando eres niño, yo pensaba como padre, vamos a hablar del rollo, no va a haber problema cuando mis hijos sean adolescentes porque recuerdo muy bien ser adolescente. Vale, pues no, olvídate, porque una cosa que no me esperaba es que para mis hijos fuera difícil dejar de ser niños. Ya. Ah, ostras. Porque ellos eran, o sea, yo lo veía, ¿no? Niños más felices del mundo. Sí, sí. Cada niños que se despiertan a las 7 de la mañana y yo le digo, es que estos niños tienen ganas de vivir. Sí, sí. Yo no, yo Exactamente. de niño me levantaba, yo no quería irme de la cama, digo, no quiero ir a la realidad. Mis hijos eran, ¡ah! Y entonces de repente, ven que ya no son niños, que de repente, mi hijo es más alto que yo, el mayor. Entonces de repente tiene que lidiar con eso cuando aún sigue siendo un niño, ¿no? Ya. Y me he descubierto sin herramientas, tío. Ya. Y dices, joder, no sé cómo... No sé cómo qué hacer. explicárselo, claro. No sé cómo... O sea, simplemente le digo que le dije, mira, yo siempre te he querido mucho y siempre he disfrutado mucho, pero a medida que vas creciendo, que sepas que es que cada vez te quiero más. Algo Bueno, es bonito sentir, eso, es verdad. ¿Sabes? Cada vez te quiero más. O sea, parece que todo esté cambiando, que yo imagino que para ti todo estará cambiando, pero yo siempre, o sea, cada día estoy más orgulloso. O sea, cada Sí, día, es que para mí cada vez es todo mejor. O sea, a mí me... Sí. Yo es que soy cero nostálgico. A pesar de haber hecho una película de los 80, soy cero nostálgico. Y creo... No creo que sea una peli nostálgica. No, para nada lo es. No o la sea, veo no, nostálgica, o sea, Los no, Zetas. es un poco, pues... O sea, me estás ha pasado- enmarcando la acción y retratando pues, un modelo de Como, paternidad. como me dijo una espectadora en uno de los coloquios que había, así una espectadora jovencita, como de la edad de mi hijo y todo eso, es más triste que las de Leo Harlem. Que mi hijo es un gran fan de Leo Harlem. De No hecho, way, uno de los sí. grandes momentos grandes míos como padre fue que me entrevistaron en la radio pues hace unas semanas y me enteré de que ese día iba a estar Leo Harlem en la radio y me llevé a mi hijo y le presenté a Leo Harlem y eso fue para él una pasada. Ostras, no, mis hijos no conocen a Leo Harlem. Conocen, son muy fans de... ¿Tú conoces a Jorge de Pinarello? Te lo resumo así nomás de YouTube. No. Es un argentino vale, maravilloso pues que no. resume las pelis en pocos minutos y es muy, muy, muy brillante. Muy brillante. Y tiene una edición de vídeos increíble que pasa desapercibida porque la comedia es tan buena que no se nota, pero la edición es brutal. Y son súper fans. Y entonces, hace 2 años en San Jordi, que estaba yo firmando, estaba Jorge en Barcelona de casualidad. Y ellos no justo se fueron y me vino él a saludar. Y para ellos, ese día yo era un superhéroe, porque Joder, había conocido claro. a Jorge. Pues es parecido. Es algo... Ay, ¿sabe? Me acuerdo en el rodaje de Los Aitas, Iñaki Ardanaz, que es uno de los padres, el del bigote, el de Videoclub, Sí. su hijo es súper fan tuyo. ¡Toma! Es súper fan. Y hablábamos mucho de ti, de tus vídeos y todo eso. Y su hijo, que tiene, pues yo creo que tiene 15 años. Cuento una cosa Sí. que a mí me hace mucha gracia. Sí. Me encuentro a críticos de cine mayores que yo que se me acercan con gran rubor y me dicen, mi hijo es muy fan tuyo. Ah, sí, con rubor. Sí, porque se nota que ellos no. Ah, madre mía. Pues a mí me ha gustado. Pues a mí me ha gustado. Claro, yo digo, bueno, pues estoy colonizando a los hijos de los críticos. Los hijos de los críticos. Que no les gusto. Digo, ya... No, yo me siento que estoy confundiendo a toda una generación. Yo siempre lo digo. Estamos... Pero, pero bueno. Mi confusión es de amor a Lynch, a Cronenberg. Yo creo que estoy consiguiendo... Estamos ahí, Verónica y yo, los dos, consiguiendo algo importante, joder. Pues claro que sí. Es algo de lo que sí que me siento muy Yo orgulloso. es verdad que, por ejemplo, me cuesta bastante y eso me animando da... yo, No, anímate, claro que sí. Encima necesitas, como en la película que da título a esto, lo del pH y Sí. subir ahí el nivel. Yo tengo un problema con mi hijo en el blanco y negro, que le cuesta mucho, Poco a poco. Le poco. está costando algo, entonces a mí me da muchísima rabia. Yo con el mayor mejor, porque me he ido a la Filmoteca y he visto películas de John Ford Claro. en blanco y negro. Vimos Los 7 Samuráis. Claro, Los 7 Samuráis además son 3 horas. Sí, 3 horas, sí. En japonés, Sí, sí. subtitulado, en blanco y negro. Y
Y salen transformados. Y eso a mí, repito, Bueno, pues a ver como... si lo consigo. Es verdad que mi madre, pues, o sea, eso, la referencia. Claro, yo he crecido con una madre que planchaba con música de Psicosis. O sea, Bueno, y mi madre grababa todas las películas, cuando teníamos vídeo todavía, grababa de la tele con un radiocasete, con un micrófono, grababa películas y las oía luego. Mi madre ha visto Vértigo, no sé, 92 veces o algo así. Increíble. Y mi madre es muy, muy cinéfila. Muy fan de Entonces tu me ha madre metido ahora por la mismo, ¿eh? vena mucho cine clásico, sobre todo años 40, 50. 40, 50, yo de pequeño, menos western, porque yo el western lo descubrí con Pachi Urquijo, que es un profesor que además de los escribe... Pachi Urquijo, estamos hablando de un director de... Sí. Claro. O sea, no, Paul Urquijo no, Pachi. Ah, Pachi, no Paulo. Vale. Pachi Urquijo es un profesor de Bellas Artes, Vale. donde íbamos todos, aunque no estuviéramos matriculados en su clase, porque hablaba mucho pues John Ford, Howard Hawks, Nicolás Ray, Anthony Mann. A mí Anthony Mann es el mío es Anthony. Bueno, Howard Hawks sí, pero... A ver, yo Anthony soy de Mann. John Ford, pero si tenemos que pelearnos por Anthony Mann, Sí. yo por Anthony Mann me Yo voy por donde Winchester sea, 73 peleo bastante. Bueno, Winchester 73. Pero es verdad que a mi madre no le gustaba el western, le gustaban los westerns raros, o sea, los westerns románticos como Duelo al Sol, o La Gran Prueba, o cosas que eran pseudo-western, o sea, que no eran westerns, o sea, que tenían una mezcla de melodrama y western y todo eso. Pero es verdad... Es que al western le sirve, puede con todo. Sí. Puede con todo. Sí, es que el western puede... Johnny a mí Guitar o no, Duelo Johnny al Guitar, Sol, sí, vamos, es una pasada. Pero es verdad que eso lo descubrí más tarde. Sí que con mi madre, pues eso, cine de... Pues eso, Minelli, Cukor, Jacques Tourneur y cosas así, todo lo vi con mi madre. maravilla, tío. Y eso fue, pues para mí... Pues muy importante, Joder, ojalá porque mis he hijos podido... hablen de mí como tú hablas de tu madre, tío. Yo, mi madre, o sea, mi madre que ahora pues se ha quedado viuda y vive medio año con mi hermana y medio año conmigo y ha descubierto Filmin. Ah, bien. Y está a lo loco. Encima nos recomendamos pelis continuamente y nos gusta muchísimo hablar de cine. Precioso. O sea, a mí me encanta vivir con mi madre ahora porque hablamos muchísimo de cine. Muchísimo. Anthony Mann. Anthony Mann, sí. O sea, porque, claro, el hombre del oeste, Sí. estamos hablando de que uno de los grandes... Bahía Negra, me encanta esa, la de James Stewart, Bahía Negra. Vamos, que las de James Stewart me gustan muchísimo todas. de Colorado Jim. Colorado Jim. Sí. Pero las pelis de cine negro de Anthony Mann, Bueno. que son mucho menos reconocidas, Bueno. son increíbles Bueno, también. Timen, todas estas. Mira, yo en la pandemia, o sea, yo tuve la mala suerte de que mi hijo tenía 3 años cuando nos encerraron. Claro. Entonces, no era suficientemente bebé como para lo duermo y todo eso, ni suficientemente mayor para ser independiente. Entonces, ahí sí que me pasé con el Campari y todo. Pero claro, me acuerdo que solo veía películas de... O sea, como tenía muy poco tiempo porque estaba todo el rato entreteniendo a mi hijo, procurando que no viese la tele todo el rato. Ya, no, estuvimos todos igual. Igual así. Bueno, pues lo único que veías eran películas de los años 50, como de 70 minutos, de estas de Don Siegel. Sí. Pues eso, Gran Robo o películas así. Y claro, Anthony Mann tiene muchas de esas películas muy cortas que me gusta a mí también hacer. Solo No Controles dura más de 90. O sea, el resto de mis pelis duran menos de 90 minutos. Y es verdad que me encantan los thrillers años 40 o 50, sobre todo 50, que duran, pues eso, 68 minutos o 70, 60 minutos. O sea, es un género que me flipa. Me he liado yo con Anthony Mann, ¿eh? Ya, es que es un buen tema. Sí. Sara Montiel. Sara Montiel. Digo lo de Sara Montiel y me voy a lo de la paternidad. Porque me acuerdo de una entrevista de Sara Montiel de estas de Corazón, un programa rosa, ¿no? Y entonces se ponía a hablar de sus hombres y claro, en un momento dado me doy cuenta de que está hablando de Anthony Mann. Claro. Pues estuvo casada con Anthony Mann. Pero yo no lo reconocía porque lo llamaba todo el rato mi Tony. Mi Tony. Dice, mi Tony y era... Coño, que Sarita Montiel ha estado con Anthony Mann, que sale en Veracruz, Sara Montiel, un western. Que no es de Anthony Mann, es de Robert Aldrich. Vale, vuelvo a la paternidad. Y esto es algo que sí he comentado una vez, pero no contigo, sobre cómo son los aitas, cómo eran los padres de la generación anterior y cómo somos nosotros como padres. Y me fui a una entrevista que le vi a Jerry Seinfeld. Y decía que éramos un fracaso como padres nosotros. Porque, dice, yo para dormir a mis hijas, dice, bueno, pues pongo a las 2 en la cama, las rodeo con sus 16 peluches favoritos, cantamos canciones durante media hora, luego les leo un par o 3 de cuentos y al final les doy un beso a cada una
y bueno, pues 2 horas después se han dormido. Y decía Iris Seinfeld, ¿sabes lo que decía mi padre que hacía mi padre para que yo me fuera a dormir? Decía, ¡la luz! Y me sentí muy identificado porque yo he estado tocando la guitarra para dormir a mis hijos. Joder, y esos momentos son maravillosos. Son maravillosos, ya, sí, o sea, pero yo me podía ir de gira, les decía, llevo 2 años cantando, que ahora podría irme dando conciertos para padres de toda España que vayan con sus hijos a dormirles. Mira, hay una cosa que cuando oyes hablar a algún padre y dice, aprovecha que crecen muy deprisa, y yo digo, ¿cómo? No crecen deprisa, es mentira. Totalmente, es exacto. Mentira. O sea, lo que decían en la peli esta Arthur Penn de ver crecer la hierba de las películas de Romer, pues es verles crecer, porque esperas en todo momento en que vayan a quitarse esa cosa de caprichosa, o sea, esperas que crezcan. Claro. Porque en realidad tu paciencia tiene un límite y hay una época además, ¿no? Entre, pues eso, desde los 4 años hasta la edad de mi hijo o algo así, que es un desafío continuo. O sea, en la negociación, el reto y todo eso. Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo cuando estaba rodando Los Aitas, que me sentía, como decía, un padre ausente, que me perdí el recital de piano, el cliché el hijo mirando el recital de piano, el festival del colegio, el cliché esa de eso, silla vacía, exactamente, de el niño vestido de árbol se fija en una silla vacía. Yo era esa silla vacía, y no lo pienso tanto por él, del trauma que le pueda generar o del reproche que me puede hacer, que lo hace, sino que yo me lo he perdido, de que no tengo esa vivencia. Claro. Y fíjate, echaremos de menos, yo creo, de esa vivencia de estar 28 horas, un cuento más y un cuento más y un cuento más, de estar con ellos así, o se pone en la radio. Mi hijo es que vamos, es que mi hijo es bastante. Yo hay una película que me gustaría hacer y que en realidad creo que Los Aitas abrió como una brecha de hacer todo películas de la paternidad. O sea, porque he pasado de ETA a la paternidad, que es un poco similar. Y hay una peli que me encantaría hacer, que es de un padre que... Esto salió en la pandemia. Un padre que sospecha que su hijo es la reencarnación de Hitler. Bueno, magnífico. Entonces el título de la película te va a encantar, que es Mi Luchita. Y es una peli que me encantaría hacer y que algún día haré, pero es verdad que, claro, esa cosa de la relación que el pequeño dictador... no sé, yo pienso en una canción que le gustaba mucho, que es Color de Rosa de los Ganglios, que el estribillo dice caudillo amarillo, y para mi hijo, que es como una especie de niño rubio de las juventudes hitlerianas, para mí es mi caudillo amarillo, siempre. Entonces, pues no sé, yo creo que es un temazo y está muy bien explorarlo. Yo cuando veo vídeos tuyos y hablas de tus hijos y cosas así, pues es algo que aprecio mucho, porque creo que forman parte de nosotros de manera muy evidente. Estamos llegando al final. Tengo una pregunta aquí en letra 40 que dice: ¿somos mejores padres ahora que nuestros padres? Que igual te la han hecho un montón en el mundo de las promos. No, pero es verdad que no es tan mal decirlo. Sí, peor eso, como... Sí. Yo creo que sí que tenía una cosa buena el padre Pasota, y es que te generaba muchísima independencia y autonomía. Yo, que soy el hijo menor de 3, con cierta distancia además entre mis hermanos y yo, a mí me han dejado sueltísimo. Yo he visto películas que no debería haber visto. Yo también. Pero pues, yo porque era hijo único y mis padres no pasaban de mí. Bueno, pues esto me parcaban. O sea, yo vi El hombre, me generó trauma, y a mucha gente creo que El hombre con los rayos X en los ojos, sí, que la pusieron por la tele, Roger Corman. En un momento determinado. O sea, ver un niño como de 4 años, ver cómo se arranca a Ray Milland los ojos al final de la peli, era durísimo. Y he visto mi madre, ya con el pasotismo total, que esto dice que era mentira, me dejó ver 10 la mujer perfecta muy pequeño. Y es una película de 2 rombos. Ya como que pasó, dijo, me voy, quédate. 2 rombos. 2 rombos. Perdón, esto los chavales no lo ven, pero bueno, tú me pillas lo de los 2 rombos. Perfectamente. Y eso pasa. Es decir, que en realidad el padre Pasota también tenía sus ventajas. Pero es verdad que ahora creo que somos bastante mejores. Hay mucho de que recorrer. O sea, yo sigo viendo pues que estamos menos implicados, porque ves lo que pasa en la puerta de los colegios, a quién va a recoger, ves los grupos de WhatsApp, pero es verdad que somos mucho mejores ahora, sí. A mí me da un poco de vergüenza contar lo que te voy a contar. Pues adelante. Yo tengo un trauma fino, pero fino, o sea, fino, ya superado, pero en su momento yo soy muy joven, y vamos era una noche en un hotel y yo estaba solo en la habitación. Y puse la tele y era uno de estos hoteles que tenían el Canal Plus pirata para todo el hotel. Muy bien. ¿No? Era un pueblo de Salamanca. Y yo pongo el Canal Plus y era
los viernes por la noche en Canal Plus ponían Cine X. Sí. Y yo, a una muy tierna edad, me encuentro con eso. Con el porno. Con el porno, claramente. Y fue un shock brutal porque tardé en entender lo que estaba viendo igual 5 minutos. Ya. Estaba así diciendo, ¿qué es esto? Porque eran otros años, era otro tipo de porno del que se ve ahora, pero había una obsesión con el plano detalle, ¿no? Yo ya estaba con el lenguaje cinematográfico entonces, ¿no? Pero no era tanto plano, era mucho plano detalle. Tú que estabas ya como pensando en John Ford, de repente mucho decías pelo, mucho, sí. Y no entendía, porque claro, estaba hablando de que me estaba enfrentando a unas imágenes que no tenía ni puñetera idea. Pero eso, yo ni siquiera había visto a una mujer desnuda, nunca. Ya. Y cuando lo entendí, vamos, no ha habido película de terror y yo en toda mi vida que me haya dado tanto miedo como ese sí, momento ostras. era muy pequeño, ¿eh? Ya. Pero además no es culpa de nadie. Tú de repente, claro, estás en tu habitación solo y tienes la tele. Tus padres no sabían nada de que eso pudiera suceder, ¿no? Yo qué iba a saber. Yo pongo la Ya. tele a ver pelis, porque yo sí que es verdad que, o sea, mi padre trabajaba afuera, entonces yo estaba siempre solo y veía muchas pelis. Tengo una tele pequeñita de estas microondas. Sí. ¿No? Yo en una de esas vi La Cosa por primera vez. Claro, yo vi Horizontes de Grandeza. Ostras. Que es, era de los vuestros que gustaba a mi madre, porque era un poco romántico. Además, William Wyler en mi casa también era esa muy... apología del gran plano general, Sí. que en una tele así era como... Hoy con la presbicia no vería nada. no vería a los personajes. Claro, y ahí me vi todo el cine clásico, porque sí que... Era una tele que tenía el VHS enganchado y claro, ahí metía todas las Pero pelis. fíjate, por esa cosa, no por el porno y todo eso, que agradezco que hayas compartido ese pequeño... No lo había compartido nunca. Es una escena de prólogo tipiquísima, pero vamos, seguramente que te agradece muchísimo los que nos están viendo. Pero es verdad que cuando yo iba a hablar de, no, en una sala, por supuesto que me encanta ver las películas en una sala y es increíble y punto. Pero es verdad que yo las mejores películas que he visto en mi vida ha sido en una tele como esas. Claro, hombre, las clásicas las veíamos así en casa. Claro, no yo las la veías primera vez en que vi el cine. Ciudadano Kane fue así. Claro. O la primera vez que vi Río Bravo fue así. Sí. Y claro, o sea, yo ahora que tengo mano estoy poniendo pelis en Filmoteca, en el Cinepad, que estoy poniendo clásicos y pelis de culto para... Y es una preciosidad, es una cosa, claro. Pero es verdad que yo todas me las vi en casa, claro, es que no, ¿dónde ibas a verlas entonces? En Barcelona había un cine que era el Cine Méliès, que ya cerró, que era... Ay, no me va a salir el nombre, da igual. Un beso para el dueño del cine. Que además tenía, creo que su propia distribuidora de 35 milímetros y hacían ciclos sin parar de cine clásico en 35 milímetros, siempre con las mismas copias que estaban destruidas. Entonces tú ibas a ver Roma Ciudad Abierta de Rossellini y estabas viendo una peli experimental a la que le faltaba 20 minutos con ruido, con agujeros quemados, y así también vi yo mucho cine en pantalla grande clásico. Pero ahí, por ejemplo, vi Saló, los 120 días de Sodoma, y Ojo al Trauma, también. ¿Y a qué edad esa? No, esa ya tenía 20 años. Vale, ya era no me más extraña. mayor. Yo no la he visto. Sí, no lo del porno lo superé luego, pero en ese momento... no me extraña. Qué vergüenza, qué anécdota he contado, no me lo puedo creer. Tienes que hablar tú, Borja, que eres el invitado. No, que va, no sé, yo a lo mejor te sonsaco, o sea, así... Cosas. Yo creo que lo tenemos. Tenía yo aquí algo así, de la censura, no, de la autocensura. Porque, teniendo en cuenta que te has sabido mover muy bien entre una comedia más de autor, ¿no? Como puede ser, la propia Los Aitas, o toda, ¿no? En general... Espera. Vale, ya, tengo dos preguntas. Vale, bien, vuelvo. No, te has salido entre la comedia de autor y una comedia más mainstream, más abierta, claro. ¿vale? Sí. No creo que hayas llegado a los niveles de Leo Harlem, pero... Vale, pero sí, comedia popular, muy abierta, sí, con de mucha monta. Mi pregunta es si es el mismo proceso de escritura y si hay autocensura, de decir, no, esto no lo pongas. Que esto es muy bestia. Este chiste... Sí, más esquinados. Sí, claro, los procesos son muy diferentes cuando haces... O sea, lo bueno de la comedia es que te permite un abanico, puedes escribir, ojalá pudieras escribir El Verdugo o Aterriza como puedas, ¿no? Y dentro de eso, pues hay 400 grises y cosas así. Pero es verdad que el proceso de escribir, pues una comedia con una vocación muy comercial y una comedia más, pues cuando escribes Negociador, que lo haces para ti, que la rodas en 2 semanas y que es como una película pequeñísima, es muy diferente a la hora de escribirla. ¿Te puedo decir una cosa de Negociador? Sí. Creo que a nivel de puesta en escena es tu mejor peli. Yo creo que sí, vamos. Puesta en escena. O sea, no escritura, dirección. Es increíble que sea así, siendo la película que tardé menos en rodar, la más barata y todo eso. Increíble. Y es la que tiene más decisiones de puesta en escena buena
en el sentido de que creo que está muy imbrincado con la escritura de guión. Ole. Y que es súper expresiva. Creo que además vino por reacción de no controles. En el sentido de que yo había confundido el estilo invisible. A mí me gusta jugar Hawks. O sea, Sí. mi director favorito es jugar Hawks. Entonces, confundí el estilo invisible con la retransmisión. Porque yo que hablo mucho de cine, hablo todo el rato de nuestro oficio con Javier Ruiz Caldera, por ejemplo. Somos muy amigos y les hablamos todo el rato de todo. Y me acuerdo de ver las películas de Javi diciendo, joder, este no escribe y consigue ser autor a base de puesta en escena y decisiones. Entonces yo tenía la sensación de que las dos primeras películas, tanto Pagafantas como No Controles, venían un aspecto muy de eso, de que confundía el estilo invisible con la retransmisión. Y eso como reacción vino a hacer Negociador de una manera más expresiva y más precisa. Y creo que es verdad que es la que más fina quedó porque hubo una comunión, pues eso, de Ramón Barea, John de Domínguez el operador, Carolina Montadora, en que de repente lo vimos muy claro y sigue siendo lo que he hecho que más me gusta en cuanto a puesta en escena. A pesar de que me acuerdo de una cosa, y es que la primera entrevista que me hicieron de Negociador fuiste tú y dijiste una cosa que tenías toda razón. Y es que el inicio, que es un filete haciéndose, sí. le habíamos echado demasiado aceite. Es una sociedad. Sí. Mucho aceite. Demasiado Hombre, aceite. la carne no se hace con tanto aceite. Es una metedura de pata total. Era es lo peor de la aceite. película, exactamente. Yo ahí entré mal. Dije, Ya. no, hombre, No eches aceite. Yo era para que chispotease, pero fue una metedura de pata. Y cada vez que la veo lo pienso. Y tú lo dijiste, es verdad. Soy tu porno. El trauma hasta que entendí que era demasiado aceite, eso. Ramón Barea. Ramón Barea, claro. Es tu Robert De Niro. Sí, sí. Mola muchísimo. Siempre Humaniza era el Ramón. personaje, siempre. De nuevo, logras esa empatía que te decía con personajes que igual... Como Claro, un los cura que da hostias, Un cura ¿no? que da hostias alcohólico. Sí, eso es que lo da Ramón y es verdad que, por ejemplo, también pasaba en Su Majestad que el personaje de Ramón, que es el jefe de la Casa Real, que tiene un lado oscuro y todo eso, disfruté muchísimo haciendo, para que lo haya visto, recordar una escena donde él está en su piso, que visita una vez al año, solo porque está con una manta, así en un piso que no tiene calefacción, Sí. que yo decía al dire de foto a Diego Cabezas, le decía... Hay que hacer esto, el veredicto final de Sidney Lumet, hay que hacerlo tal cual. Es que yo estaba obsesionado con que fuera una lumetada total, que Lumet es otro de mis directores favoritos. Pero es verdad que claro, el personaje de Su Majestad, por ejemplo, es oscuro. Y claro, poner a Ramón va a la contra. Porque justamente humaniza... O sea, Claro. creo que lo bueno de Ramón, aparte de haber sido director, y que te entiendes muy bien con un actor que ha sido director porque... te comprende muy bien. Te tiene como... No es alguien que se pone como a dirigir él, todo lo contrario, sabe lo que tienes encima y te ayuda. Y es verdad que él humaniza mucho, humaniza a cualquier personaje, con lo cual siempre que vaya a querer humanizar a alguien voy a llamar a Ramón, es que me parece una gozada y un lujo trabajar con él. Y alguien lo dijo el otro día, es cada vez mejor actor, cada vez es mejor, es increíble, buenísimo. Magnífico. Para cerrar, elige una opción. Película que más te guste o película que no puedas con ella. Yo hace tiempo, yo creo que me quité de Twitter o de X y veo más pelis desde entonces. O sea, Bien el tiempo hecho. que no uso en mirar eso es para ver pelis y procuro ver una peli todos los días. Y en ese momento, cuando hablaba de recomendaciones y cosas así, siempre me di cuenta que era mucho mejor hablar bien de las pelis. Hablar mal, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Perfecto. Nada más cuesta un huevo. Perfecto. Con lo cual siempre va a ser como recomendar una o hablar bien de una. Es mi filosofía, a no ser que esté cubriendo algo en concreto, Claro, si que, estás en un festival, que tengo que ir comentando claro. todo, pero si es solo por comentar, yo hablo de lo que me gusta. Claro, es que Claro, total. no aporto porque nada. o sea, a lo mejor a alguien le gusta esa película. No, que yo veo a estás chavales diciendo. que críticos que empiezan y salen diciendo, pues esta película es una puta mierda. Y digo, bueno, Sí. así empezamos. Ya, empezamos no. bollero, empezamos ya con Ya. 19 años, 20 años, así no vamos Pues es a una pena. ningún lado. Es una pena. Eso no puede ser, no puede ser. Pues nada, yo voy a brindar. Sí, brindemos. Brindemos. Borja. Salud. Con Salute. Campari. Un salud. Camparima. Muchas gracias por venir, por pasarte por otra ronda. Y nada, te deseo lo mejor. Y vosotros ir a ver los Aitas y veros luego ya Su Majestad en Prime, El que pack- lo vais a el pasar. pack 2025. El pack por Jacobeada. Y ya Hay altas capacidades, que será este año a lo mejor también. No lo ¿También sé. va este año altas Yo capacidades? espero que, no sé si a final de este año o el que viene, pero la peli ya está rodada, está montando.
voy a ver un corte dentro de unas semanas. Tengo unas ganas locas. Bueno, magnífico. Me apetece mucho. Pues nada, y dale un abrazo a Diego, de mi Claro, parte, de tu cuando le parte. veas. Sí. Muchas gracias, Borja. Y a todos vosotras y vosotras, nos vemos.